Juan Bruneta llegó a la Liga MX sin tanto ruido, primero a Santos, después a Tigres, y en poco tiempo se ganó un lugar, se adaptó y empezó a brillar, convirtiéndose en uno de los mejores extranjeros de la liga hoy día. Pero después de consolidarse en la Liga MX, rompió el silencio y dijo lo que muchos piensan, pero nadie se anima a decir, y dejó una frase que ya está encendiendo la polémica, haciendo estallar hasta a la prensa de su propio país. Juan Bruneta nació en La Bulay, un pueblito al sur de Córdoba, donde el fútbol se juega en potreros de tierra, con pelotas pinchadas y más sueños que recursos. Como tantos chicos, empezó gambeteando piedras, pero tenía algo distinto: visión, pegada y, sobre todo, hambre. Esa clase de hambre que no se calma con un gol. Debutó en Godoy Cruz en 2016, con apenas 19 años. Pero en un club chico, con poco foco mediático, todo cuesta el doble. Jugaba bien, sí, pero casi nadie lo notaba. No tenía lobby, no tenía padrinos, y en el fútbol argentino, eso pesa. Después vino Belgrano, y ahí empezó a mostrar más. Se animaba, pedía la pelota, se bancaba la presión. Aunque el equipo descendió, él dejó una imagen positiva. Algunos decían que era distinto, pero el contexto no lo ayudaba. Y entonces llegó una oportunidad inesperada: el Parma de Italia, Europa, el sueño de cualquiera. Lo ficharon con la esperanza de que explotara, de que se convirtiera en ese enganche moderno que tanto escasea. Técnicamente creció, tácticamente se adaptó, se hizo más completo, más profesional. Pero el club estaba mal, perdió la categoría y su proyección se estancó. No fue culpa suya. A veces, el talento no alcanza cuando el entorno se desmorona. Llegada a Liga MX. Cuando el Parma descendió, no solo cayó un club, también cayó el proyecto de Juan Bruneta. Lo habían llevado para ser la pieza creativa, ese jugador diferente que podía darle un salto de calidad al equipo. Y él respondió, mostró carácter, se sacrificó, aprendió a jugar sin pelota, mejoró su físico. Pero cuando todo a tu alrededor se derrumba, no alcanza con jugar bien, no alcanza con ser correcto. El descenso del Parma fue más que una frustración deportiva, fue un punto de quiebre personal. De repente, Bruneta se encontró sin certezas, sin rumbo. No era prioridad para quedarse, tampoco era figura consagrada para saltar a otro equipo europeo. Quedó flotando en ese limbo que pocos entienden, pero muchos futbolistas temen. No saber cuál es tu próximo paso, ni si ese paso siquiera existe. Y ahí, cuando parecía que el camino se achicaba, apareció una puerta inesperada, lejana, casi exótica: Santos Laguna, México. Para muchos en Argentina, era una especie de retiro anticipado, un destino de descanso. Pero para Bruneta fue todo lo contrario. Fue una nueva vida. Y no es una metáfora. Literalmente, volvió a sentirse vivo. Desde el primer día, la conexión fue inmediata. La gente lo recibió con calidez, la ciudad lo abrazó, y él respondió en la cancha. Rápido, claro, simple. Se notaba que jugaba más suelto, más feliz. Y eso se tradujo en rendimiento. Goles, asistencias, liderazgo. En Santos no solo se adaptó, explotó. Encontró confianza, ritmo, un entorno que lo valoraba. Y sobre todo, descubrió algo que en Argentina le había costado muchísimo: estabilidad. En lo deportivo, pero también en lo emocional. El idioma, lejos de ser una barrera, fue un puente. Por primera vez, se sentía parte. Podía charlar, bromear, opinar sin miedo a que lo malinterpretaran. Hacía vida en México. Comía tacos, jugaba pádel con amigos, tomaba mate en la plaza. Todo eso, que parece mínimo, para él era gigante, porque era libertad. Y con ese nuevo Juan Bruneta en escena, llegó el siguiente paso: Tigres, uno de los grandes, de los que no fichan por fichar. Lo fueron a buscar sabiendo lo que podía dar, y él no defraudó. Llegar a Tigres no es lo mismo que llegar a cualquier otro club. Acá el margen de error es mínimo. Los fichajes se analizan con lupa.
Las tribunas exigen desde el primer toque y el vestuario está lleno de nombres pesados que ya ganaron todo. Pero Brunetta no solo se adaptó, se impuso. Desde su debut, dejó claro que no venía a ser suplente de nadie. Se adueñó del mediocampo, empezó a conectar con Gignac como si llevaran años jugando juntos y sumó algo que pocos esperaban: gol. Porque además de organizar, pisaba el área. Llegaba desde atrás con esa lectura que lo distingue, con ese control orientado que rompe líneas, con una tranquilidad que contagia. Lo más impactante, le ganó el puesto a Sebastián Córdoba, un ídolo joven del club que venía de romperla en torneos anteriores y que muchos creían intocable. Pero Brunetta lo mandó al banco con rendimiento, no con cartel. No habló, no pidió, jugó y convenció. En poco tiempo se volvió uno de los mejores extranjeros del torneo. No lo dicen solo los hinchas, lo dicen los números, lo dice su influencia, lo dicen los rivales. Tigres encontró en él un nuevo motor, y él encontró en Tigres el lugar que tanto buscó. Fue titular en partidos clave, asistió en clásicos, metió goles decisivos, y lo más importante, mantuvo su nivel, partido tras partido, sin altibajos, sin esconderse. Ya no era el pibe que buscaba ganarse un lugar, era el jugador que todos miraban, el que se había ganado el respeto del fútbol mexicano, y también el derecho a opinar, y sus declaraciones dieron que hablar. Declaraciones. Después de ganarse el respeto en Tigres y convertirse en uno de los mejores extranjeros del torneo, Juan Brunetta no solo jugaba, también hablaba. Y cuando le tocó sentarse frente a un micrófono para hablar de su presente, de su adaptación y de su vida en México, lo hizo con una sinceridad brutal, sin vueltas, sin filtro. Primero, habló de lo personal, de lo humano, de por qué, cuando le llegó la oferta de Santos Laguna, no lo dudó ni un segundo. Sinceramente, ni lo pensé. Ya hasta el idioma me decía: sí, quiero ir a México. Por una cuestión de que voy a poder hablar con la gente mejor, socializarme mejor, hacer un montón de cosas. Así que ni lo dudé. Para algunos, eso ya era un golpe. Un argentino eligiendo irse de su país, no solo por lo futbolístico, sino por poder vivir tranquilo, por sentirse parte. Pero lo más fuerte estaba por venir. Cuando le preguntaron qué sabía de México antes de llegar, Brunetta fue claro: sinceramente, miro muchísimo fútbol. Conocía la Liga Mexicana, los jugadores, los equipos, Tigres, obviamente, y del país también, las costumbres, lo que se dice. Después, habló del miedo típico de cualquier extranjero que llega: la comida. Pero se adaptó rápido, muy rápido, tanto en lo cultural como en lo deportivo, y eso lo dejó clarísimo. La verdad que me adapté súper rápido al país. Es un país increíble y disfruto mucho del día a día de mi vida acá, tanto en Torreón como ahora en Monterrey. Pero la bomba llegó cuando le preguntaron qué opinión se tiene en Argentina sobre el fútbol mexicano. Ahí Brunetta se soltó y dijo lo que nadie esperaba: en Argentina no se consume tanto el fútbol mexicano, tampoco la MLS, ahora un poco más por Messi, pero generalmente solo se mira hasta Brasil, Uruguay, y no mucho más. Y después, sin que nadie se lo pidiera, lanzó la frase que hizo explotar todo: yo en lo personal, como te decía recién, siento que México está hoy en día como un escalón más arriba que Argentina al nivel de fútbol. Estoy convencido. No te lo digo porque esté acá. Te lo digo porque sinceramente veo mucho fútbol. Lo dijo tranquilo, mirando a los ojos, con el mate en la mano. No era una provocación, era una certeza. Y con esa frase, estallaron las redes. Hinchas argentinos lo destrozaron. ¿Cómo va a decir eso? ¿Está loco? ¡Traidor! Algunos medios también se le fueron al cuello. No les importó el contexto, ni que hablaba desde la experiencia. Pero otros, en silencio, lo entendieron. Porque no lo dijo cualquiera. Lo dijo alguien que vivió las dos realidades, que jugó en canchas vacías por sueldos atrasados, y también en estadios llenos con organización impecable. Pero, ¿tenía razón? Vamos a analizarlo. Comparación cruda entre las ligas. Argentina. El fútbol argentino se alimenta de pasión,
de jugadores formados en barrios humildes que sueñan con brillar. Pero esa misma historia tiene grietas, clubes con deudas enormes, formato de torneos que cambia con frecuencia y estadios que en muchos casos reciben menos público o están lejos de los estándares de infraestructura modernos. Un ejemplo claro de la fragilidad del sistema es el premio económico que recibe el campeón del torneo argentino. Equipos como Vélez Sarsfield o Platense han recibido alrededor de $500.000 por consagrarse campeones. Esa cifra, comparada con lo que rige en otras ligas de la región, es simbólica. A muchos clubes les resulta insuficiente para afrontar inversiones serias o aliviar tensiones financieras internas. México. Por otro lado, la Liga MX se presenta como un modelo más sólido en varios aspectos. Según rankings financieros, está entre las ligas con mayores ingresos en América Latina. Los estadios cuentan con mejores instalaciones, tecnología más moderna, mejor logística organizativa. Los clubes tienen más respaldo mediático, los derechos de televisión son más lucrativos y se invierte en infraestructura para el espectador. Por ejemplo, uno de los argumentos usados para destacar a la Liga MX sobre la Argentina fue que la infraestructura de estadios mexicanos, en ese momento, contaba con 5 nuevos recintos de alto nivel frente a muy pocos casos en Argentina. ¿Qué ve un jugador cuando tiene que elegir? Cuando un futbolista analiza su próxima etapa profesional, estos factores pesan. No solo se trata de jugar bien o ser talentoso, sino de ¿recibiré mi sueldo en tiempo y forma? ¿Tendré instalaciones que permitan entrenar y recuperarme de verdad? ¿El entorno me va a exigir profesionalismo absoluto o voy a estar en medio de caos institucional? ¿Voy a tener visibilidad mediática, competencia de nivel y estabilidad contractual? En ese sentido, elegir una liga con mayor organización, mayor respaldo económico y mayor exposición puede marcar la diferencia en la carrera de un futbolista que quiere dar el salto. Brunetta eligió estabilidad aunque le cueste el rechazo de los suyos. En efecto, para alguien como Juan Brunetta, la balanza se inclinó hacia una liga que ofrecía un entorno más estable. No porque rechazara su país, sino porque priorizó un crecimiento profesional con menor incertidumbre. Y eso genera tensión, porque al decidir así, al valorar la infraestructura, el ambiente y la organización por encima del terreno de origen, inevitablemente se expone al juicio de quienes creen que lealtad y patria son lo primero. Debate en redes. Apenas la entrevista salió a la luz, las redes sociales explotaron. Las declaraciones de Brunetta dividieron aguas de inmediato. De un lado, los que lo destrozaron. Del otro, los que bancaron su sinceridad. En el medio, miles de opiniones cruzadas, capturas de pantalla, hilos interminables y debates que no paraban ni de madrugada. ¿Cómo va a decir que la Liga MX es mejor que la Argentina? Es un cara dura, comentaban algunos hinchas furiosos. Jugaste en Godoy Cruz y Belgrano. ¿Qué vas a comparar con Boca o River jugando Libertadores? Agregaban con tono de burla y desprecio. Otros fueron más irónicos. La Liga MX tiene sueldos, estadios, organización y marketing. Pero en Argentina tenemos mucha mejor materia prima, ¿no? Esa frase se volvió viral, generando miles de réplicas. Algunos la aplaudían, otros la rechazaban con clips de tribunas vacías o partidos suspendidos. Desde México, la reacción fue distinta. Para muchos, fue un gesto de honestidad y hasta de valentía. Al fin alguien lo dice. La Liga MX no será perfecta, pero tiene cosas que otras ligas sudamericanas ni sueñan. Y Brunetta lo vive desde adentro. Hinchas de Tigres resaltaban su compromiso. Brunetta nos eligió, se adaptó, la rompió y encima defiende la liga. ¿Qué más quieren? Gracias por hablar claro. Mientras que algunos periodistas mexicanos destacaban que jugadores como él ayudan a cambiar la imagen internacional del fútbol mexicano. También hubo posturas más moderadas. La Liga Argentina tiene más cantera y pasión, pero México le gana en organización. No se trata de quién es mejor, sino de lo que prioriza cada jugador. Mensajes así intentaban bajarle el tono al conflicto,
pero no eran los más populares. Por supuesto, no faltaron los que lo acusaron de quedar bien con los jefes. Algunos decían, lo dice porque cobra bien. Si mañana lo llama Boca, se olvida de Monterrey. Las teorías no tardaron en circular, mezclando fútbol con sospechas de marketing o conveniencia. Mientras tanto, los medios replicaban la nota en ambos países. En México, titulares como Brunetta enciende la polémica. México está un escalón arriba que Argentina. En Argentina, más frialdad. Brunetta, desde Tigres, elogios para la Liga MX y una frase que generó ruido. Lo cierto es que la frase hizo eco porque no vino de un influencer, ni de un fanático. Vino de un jugador en plena competencia, que vivió las dos ligas, que conoce los vestuarios, los contratos, los entrenamientos y las realidades. Y eso, hoy más que nunca, pesa. Y ahora te pregunto a ti, ¿estás de acuerdo con las declaraciones de Juan Brunetta de que la Liga MX actualmente le saca ventaja a la Liga Argentina? Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de Carlos Vela, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí. No te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada muy entretenida.